Hay una sabiduría elemental y sencilla que es la sabiduría divina, que es la sabiduría de Dios. Yo no sé, pero parece que hay una contraposición y una riña, una tensión entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. ¿Cómo lo podemos detectar? Yo pienso que la sabiduría divina es una sabiduría sencilla. La puede entender un niño, pero puede confundir a un sabio. La sabiduría humana es muy complicada, es llena de teorías y de suposiciones. Por ejemplo, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sabiduría divina y sencilla. La entiende un niño y confunde a un sabio. Sabiduría humana. Somos el producto de miles de millones de años de evolución de especies animales inferiores. Y empiezan con unas explicaciones y una terminología complicadísima. ¿Qué hace la gente? Desecha la sencilla sabiduría divina, Dios creó, por la complicada, entre comillas, sabiduría humana. El hombre evolucionó. Y así es en todo. En todo. ¿Cuánta complicación le hemos puesto a la fe? Fe es creer en Jesús y su palabra. Ya. Fe es abrirle el corazón al mensaje de Dios y el Evangelio. Ya. Pero el hombre se inventa religiones. Entonces hay que sentarse en una posición, mirar a ciertos ángulos, hacer ciertos rituales, hacer unas procesiones, pagar unos votos, hacer unos sacrificios. No. ¿Por qué desechamos la sabia y profunda y sencilla enseñanza divina y aceptamos la complicada, enredada, especulativa y mentirosa argumentación humana? Aquí hay un caso en Marcos capítulo 12, claro, clásico. La gente decía, bueno, yo oigo que Jesús es hijo de Dios, pero yo entiendo que Él es hijo de David, de la línea genealógica de David, descendiente de David según la carne. Entonces había esa tensión. Los que decían que Él era un descendiente de David, sin creer que era Dios, y el que decía que venía de Dios y Él es Dios, pero que nació en el linaje de David. Y mire lo que pasa, versículo 35, yo le pongo ahí el texto bíblico en la pantalla para que usted acuda al texto y lo miremos directamente desde la Biblia. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo, el Mesías, es hijo de David? Yo les estoy diciendo que soy hijo de Dios. No, usted es hijo de David. Ah, bueno. Entonces él explica en el verso 36, ¿por qué entonces David por el Espíritu Santo escribió? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Si David mismo le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo? ¿Cómo pues es su hijo? Si le llama Señor, lo está reconociendo como tal. Entonces no es hijo de David, es el Señor. Y le dice en el 37, David mismo le llama Señor. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y la gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Argumentos sencillos, pero profundamente sabios. ¿Por qué David llama a otro Señor, como es a Jesús, si Jesús es hijo de David? Un hijo no le llama a su padre Señor, no se inclina ante él.
Mire la cita que da allí el texto bíblico, ¿no? Y es muy claro en el Salmo 110. Dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Aquí hay una argumentación muy sencilla, muy profunda y muy clara. El gran rey David reconoció desde el Salmo que vendría uno superior a él, a quien el mismo David llamaría Señor. Así que entonces, cuando el mensaje de Jesús llegó a esta gente, escribas, estudiosos y conocedores, era muy difícil para ellos que pudieran encontrar en Jesús el Dios hecho hombre, el Dios humanado. Y quiero terminar con esto. Hoy, en el siglo XXI, sigue siendo muy difícil para los judíos y los hebreos entender que Dios tomó forma humana en Jesús. Ellos esperan el Mesías, que es Dios mismo en forma humana, para hacer de Israel cabeza de naciones. Y eso sucederá en la segunda venida de Jesús. Pero cuando vieron a Jesús diciendo que él era el Mesías, no pudieron entenderlo porque lo vieron muy humano, en ropaje humano, muy normal. Y pensaban ellos, no puede ser. Porque la sabiduría de Dios, cuando se presenta tan sencilla, en ropaje humano, naciendo en un pesebre, no lo pueden creer. Si tal vez Dios se manifiesta a través de un ser de luz con una espada de fuego, posiblemente sí habrían creído. O si empieza a hacer unas exigencias muy difíciles para lograr conocerlo, tal vez sí lo habrían creído. Pero como se presenta en la forma sencilla de un niño en Belén, no lo creen. Yo recuerdo que un sacerdote, amigo mío, me decía que había más fe cuando las misas eran de espaldas al auditorio y en latín. La gente asistía más por el misterio de que el sacerdote oficiaba de espaldas. Tal vez ustedes jóvenes no se acuerden porque no les tocó, pero hace más o menos 30 años atrás las misas eran con el sacerdote de espaldas a la iglesia. Y la gente acudía con más fervor. Y el idioma era el latín, no el español. Después del Vaticano, hace más o menos 30, 40 años, decidieron que el sacerdote se volteara de frente a la congregación y no usara el latín sino el español. Y me decía el amigo sacerdote que a partir de ese momento la gente empezó a abandonar las iglesias y me daba la explicación. ¿Sabe por qué? Porque a la gente le gusta lo misterioso y lo que no entienda. Cuando era de espaldas y en latín había más fervor, porque era misterioso y no entendían. Pero cuando se pone de frente y en español, se van. ¿Por qué será que buscamos no la sabiduría profunda y sencilla de Dios, sino la sabiduría humana que es misteriosa y enredada? Ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Búscate las buenas noticias del Evangelio y emprende de Jesús, que es, según la carne, descendiente de David, pero es Dios en forma humana, el Verbo hecho carne, que vino a salvarte y a perdonarte, pagando por ti, sin merecer la muerte, pagando por ti una muerte de cruz y derramando su sangre, para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Señor, te pido que a todos los buscadores nos hagas sensibles a la sencillez de tu palabra y desconfiados a los argumentos enredados de la filosofía y de los hombres. Jesús es Dios y es el Salvador. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo no me avergüenzo decir que la palabra de Dios, la Biblia,
es la revelación que debemos creer para que nosotros seamos conocedores de la verdad y libres al conocer este precioso mensaje. Que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted, que entendamos las sencillas verdades de la Biblia y desechemos los argumentos enredados de los hombres y de sus religiones. Jesús dijo que vendría y yo lo espero ansiosamente. Eso es otra de las cosas sencillas y lógicas. Jesús vuelve y como yo espero que regrese, si no lo hace hoy, mañana nos encontramos. Que Dios le bendiga.